ecosistemas. Se hizo un trabajo en talleres en las regiones con representantes de los gobiernos regionales y ellos mismos nos dijeron la importancia que tenía para ellos tener un valor económico de la importancia que tienen esos ecosistemas. ¿Para qué? Para poder tomar decisiones. Y eso es lo que se hizo en ese estudio, ¿no? A ver, bueno, son parte de los resultados que vamos a pasar por el tiempo. Bueno, acá yo les estoy mostrando algunas bases de datos que podrían usar si es que en algún momento quieren realizar alguna valoración o necesitan valores de referencia del ecosistema. Una de esas bases de datos es el EBRI. La pueden encontrar en internet, ponen EBRI. Es una base de datos completa que recopila estudios de valoración a nivel mundial. Van a encontrar varios de Perú, varios sobre recursos forestales, y están muy bien detallados. El resumen es muy bueno. Antes no teníamos acceso, ahora ya tenemos acceso. Entonces yo les sugiero que se den una visita por el EBRI. Tienen una amplia base de datos sobre estudios de valoración de recursos forestales. No solo de recursos forestales, bienes y servicios ambientales en general, pero hay muchos estudios hechos en Perú sobre recursos forestales. Y otra base de datos importante es la del TIB, de la economía de los ecosistemas y la biodiversidad. También ponen TIB en internet y les va a aparecer. Han sido como 3 o 4 publicaciones del TIB, y la base de datos de los estudios de valoración que han usado están disponibles. Ahí van a tener un resumen de todos los estudios con los valores que han hallado, ¿ya? Esas dos bases de datos son muy importantes, son muy buenas, y si ustedes en algún momento van a hacer un estudio de valoración y necesitan constatar o necesitan valores para tomar decisiones, yo les sugiero que se den una visita por esas bases de datos. Bueno, eso es un poco sobre la valoración. El tiempo es bastante corto para hablar sobre un tema tan amplio, pero bueno, muchas gracias. Entonces, para terminar el día de hoy con las presentaciones, tenemos la última presentación de la doctora Jenny Celeste Vázquez, de la Universidad de los Andes. Que nos va a hablar acerca de las interacciones mutualistas entre plantas y animales y sus implicancias en los ecosistemas. Un fuerte aplauso para la doctora. Muy buenas tardes a todos y gracias por la invitación al comité organizador de la Semana Nacional, de la Semana Forestal Nacional. Soy profesora de botánica, soy biólogo y pues vengo de la Universidad de los Andes en Venezuela. Y en esta ocasión pues les voy a comentar sobre la perspectiva de redes complejas de interacción y su aplicabilidad para proponer estrategias de conservación en los ecosistemas. Les voy a hablar un poco de toda la introducción de esta perspectiva de trabajo y luego voy a mostrarles unos datos de mi tesis doctoral en la cual apliqué pues esta herramienta y un poco para que vean los datos que pueden obtenerse, ¿no? Entonces, bien, ¿por qué estudiar los ecosistemas desde esta perspectiva? Voy a citar aquí a Pedro Jordano, quien es un investigador español, pionero en esta línea de investigación, quien nos dice pues, que no podemos comprender el funcionamiento de sistemas megadiversos centrándonos en el estudio de especies aisladas, pues la suma de todo el sistema muestra propiedades que van mucho más allá de las partes individuales, ¿no? Entonces, bueno, tomando entonces esta cita de Jordano, nos preguntamos cómo funcionan estos sistemas complejos y cuál es su robustez frente
preocupaciones ambientales. El siguiente, por favor. Bien, básicamente este enfoque de trabajo puede ser aplicado a cualquier tipo de interacción. Sin embargo, yo me voy a centrar en lo que son las interacciones mutualistas, planta-animal, que básicamente son dos y pues ambas nos proporcionan servicios ecosistémicos, que es un tema del que ya pues hablaron los ponentes que me precedieron. Básicamente estas interacciones son la polinización, que como sabemos pues no es más que el transporte de polen. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, por un vector biótico desde una flor hasta el estigma de otra flor pues, específica. Y en el caso de la dispersión de semillas, pues es la remoción de frutos por parte también de vectores bióticos y la posterior dispersión de las semillas, ¿no? Y esto tiene pues muchísimas implicaciones a nivel ecológico, pues ya que a partir de esto pues las plantas pueden dispersarse. Además esto pues mantiene lo que es el flujo de genes y la variabilidad genética dentro de las poblaciones de plantas. Siguiente, por favor. Bien, entonces me voy a centrar a lo largo de la exposición en lo que es la polinización, pues es la interacción que estudio. Y bueno, pues como sabemos, la polinización es una interacción que ha surgido por un proceso de coevolución a partir de selección natural recíproca. Vemos que pues, las flores muestran características y señales y recompensas que pues, son de alguna manera adaptaciones para promover la visita de visitantes florales, que estos son muy diversos, pueden ser insectos, vertebrados, y al mismo tiempo los visitantes florales también muestran características que promueven el ajuste fenotípico entre la flor y el animal, de tal modo pues, que la interacción sea exitosa, ¿no? Siguiente, por favor. Vale, entonces la polinización biótica tiene varios aspectos. Primero, pues los atrayentes que deben mostrar las flores para garantizar las visitas, y estos atrayentes pues básicamente son visuales, como los colores, las guías florales, la simetría, el tamaño de la flor, y también hay atrayentes secundarios que básicamente son los aromas que pues secretan las flores, ¿no? Estos son compuestos volátiles, generalmente emitidos por la superficie del perianto. Ahora, estas señales generalmente van acompañadas de una recompensa, que es un producto pues, que las plantas producen como recompensa para los visitantes florales. Y pues la recompensa más común en los ecosistemas, en las plantas, es el néctar, pues que es un líquido azucarado, o sea, tiene gran cantidad de carbohidratos, pero también pues las plantas pueden producir polen, que es una fuente de proteína importante para los visitantes florales. Hay otros tipos de recompensas, pues que generalmente son materiales que muchos insectos utilizan para la construcción de nidos, y en algunos casos incluso a la ausencia de recompensa, y esto es lo que se llama polinización por engaño. Bueno, esto como manera introductoria, un poco para contextualizar el tema de la polinización. Siguiente. Vale, bueno, como sabemos, la polinización por abejas es pues, el modo de polinización más común en todos los ecosistemas. También sabemos que pues, las poblaciones de abejas a nivel mundial están mostrando un declive considerable, y que pues esto se debe al uso de pesticidas, incluso a las telecomunicaciones, y pues que todo esto está afectando a las poblaciones de abejas nativas. También está el tema de que la abeja introducida, Apis mellifera, también se ha extendido geográficamente, y está desplazando también por su alta capacidad competitiva a las abejas locales. Entonces, bueno, esto es un poco la polinización por abejas, las características. Fíjense que aquí tenemos, esta fotografía es muy ilustrativa porque tenemos la misma flor vista, al ojo humano y vista con luz ultravioleta. Al ojo de una abeja, esto es lo que la abeja está observando. Y fíjense cómo estas pequeñas guías florales o guías de néctar, pues se observan bajo la luz ultravioleta como una plataforma de aterrizaje que le permite al insecto pues, dirigirse a la fuente de néctar. Las flores también presentan plataformas de aterrizaje, pues también los colores son colores que son visibles en el espectro de visión de las abejas. Y pues aquí vemos que en esta visita pues las abejas se impregnan de polen. Este es el polen que está disponible para la polinización, y también podemos ver muchas veces a las abejas con estas
masitas de polen en su tercer par de patas, y pues este es el polen que generalmente pues colectan como recurso, ¿no?, que extraen de las flores. Siguiente, por favor. Bien, entonces una vez claro esto, pues nos preguntamos, bien, pero ¿cómo hago un estudio de este estilo, no? Básicamente trabajamos del mismo modo que lo hacemos cuando estudiamos biodiversidad, o sea, cuando hacemos inventarios de especies o estamos viendo índices de valor de abundancia, o hacemos cualquier estudio comunitario pero a nivel de especies. O sea, vamos a trabajar como una matriz, pero en vez de tener matrices de ir sumando especies, vamos a ir sumando interacciones. Entonces, por ejemplo, en esta matriz, fíjense que tengo aquí, digamos, filas y columnas. Las filas representan las especies de animales y las columnas las especies de plantas. Y en cada una de las celdas, estos unos y ceros, o sea, este sistema binario, lo que me está reflejando es la presencia o ausencia de la interacción entre cada par de especies. Esta matriz incluso podría ser cuantitativa si yo, más allá de indicar si existe o no una interacción, pues también incluyo información sobre la frecuencia de esa interacción. Por ejemplo, si estoy viendo tasa de visitas de los insectos en las flores, o si estoy viendo tasa de remoción de frutos por un dispersor de semillas. Bien, entonces básicamente aquí hay que tener tres aspectos claros si queremos hacer un estudio de este estilo. El primero es definir la red. La red debemos definirla primero espacialmente, es decir, o sea, ¿qué red voy a estudiar? Voy a estudiar una red local, o sea, un parche de bosque de repente, o voy a hacer un estudio a nivel de paisajes y necesito hacer parcelas en distintas comunidades. Eso hay que definirlo previamente. Segundo, temporalmente, porque en mi estudio, digamos, qué lapso de tiempo va a abarcar. Voy a hacer un estudio en el periodo de lluvias o en la estación seca, voy a abarcar todo el ciclo, que es lo más idóneo, voy a hacer varios años de estudio para ver la variación interanual. Todos esos detalles hay que tomarlos en cuenta. Segundo, tener una buena resolución taxonómica de las especies. Ya vimos en las charlas que me precedieron, pues que estamos digamos, aquí en América Latina, vivimos en países que son megadiversos, acá en el trópico, ¿no? Entonces, pues muchas veces tener esta resolución hasta a nivel de especie es bastante complicada. Sin embargo, lo que se espera es que al menos las especies puedan estar, o digamos, poder hacer una separación hasta morfotipos o morfoespecies, ¿no? De tal modo de poder tener claras las distintas entidades con las que estamos trabajando. Y tercero, los muestreos deben ser robustos. Como cuando estamos estudiando diversidad, cómo verificamos o cómo nos cercioramos que un muestreo es robusto. Pues mediante curvas de acumulación de especies, o sea, que nos definen el esfuerzo de muestreo, análisis de rarefacción, etc., ¿no? Básicamente lo mismo se hace con este tipo de estudios, sino que simplemente en vez de sumar especies, voy a ir sumando interacciones hasta saturar mi curva de esfuerzo, ¿no? Sí. Bien, y con la matriz que les mostré hace un rato, lo que vamos a obtener es esto. Esta es la famosa red de interacción. ¿Qué es una red? Una red es un sistema complejo que está formado por dos tipos de elementos, que son los nodos, que son estos elementos que vemos acá y que vemos acá, y los enlaces que unen a los nodos. Aquí vemos que hay dos grupos de nodos y que estos nodos están unidos por enlaces. Cada grupo de nodos me va entonces a representar un gremio de la interacción. Por ejemplo, si estudio polinización, tendré un grupo de nodos que representan a las plantas y otro grupo de nodos que representan a los animales visitantes. Y cada enlace entonces va a representar la presencia o ausencia de esa interacción. Si yo tuviese, bueno, aquí vemos los enlaces de un mismo grosor, es decir, que no hay información sobre la intensidad de la interacción, pero bien podría tener aquí enlaces de distinto grosor que me indiquen la intensidad de esta interacción. Bien, entonces, bueno, aquí vemos otro ejemplo de una red, ¿verdad? Aquí vemos digamos, la red, y aquí vemos también que esto se puede representar en forma de matriz. Básicamente es lo mismo, pero en vez de, digamos, tengo las filas, las columnas, y cada celda oscura lo que me indica es que hay una interacción que ocurre allí, ¿no? Mientras que las celdas blancas, pues, indican la ausencia de esa interacción. Y un patrón, digamos, que emerge
o que se ha tomado como dogma quizás en este tipo de estudios, es que la mayoría de las interacciones en la naturaleza, cuando se representan gráficamente, muestran un patrón de anidación o de anidamiento. ¿En qué consiste este patrón? Pues este patrón simplemente lo que está reflejando es que hay un vórtice o núcleo central de interacciones entre especies generalistas. Es decir, aquí vemos que las especies con mayor número de interacciones, tanto en las filas como en las columnas, interactúan fuertemente entre ellas y a la vez interactúan con especies más especializadas, es decir, especies que tienen un bajo número de interacciones. ¿Qué implicaciones tiene esto desde el punto de vista de conservación? Es decir, lo deseable, pues si se pretende realizar un plan de conservación, es tratar de conservar estas interacciones. ¿Por qué? Porque al conservar estas interacciones, automáticamente estoy conservando estas especies que están ancladas al vórtice central de interacciones. ¿Lo ven? Bien, entonces, bueno, este patrón que parece, digamos que ha sido, o que ha emergido en todos los estudios que se han hecho con esta perspectiva, es el patrón de anidamiento. Y por supuesto, pues se ha tomado como uno de los patrones que son, o que hacen a las comunidades mucho más resilientes frente a perturbaciones, ¿okay? Por lo que comenté anteriormente. Siguiente. Entonces, regresa un momento, por favor. Bueno, sin embargo, aquí vemos, y lo vamos a ver en todas las redes y matrices que les voy a mostrar, que siempre vamos a tener más de la mitad de las interacciones ausentes. ¿Ok? Siguiente. Estas interacciones que no ocurren se denominan interacciones prohibidas. ¿Okay? Y las interacciones prohibidas tienen múltiples causas en la naturaleza. Estas causas pueden ser por desajustes fenológicos, o sea, no hay coincidencia temporal entre las especies que interactúan, desajustes espaciales, diferencias en la abundancia, restricciones fenotípicas también. ¿Okay? Entonces siempre vamos a ver que más de un 50% de las interacciones realmente no ocurren, o sea, son ceros estructurales imposibles de observarse en la naturaleza. Sin embargo, la anidación no es el único patrón posible y vamos a ver que cada vez más con estos estudios están emergiendo nuevas configuraciones. Un patrón que ha emergido, o que parece emerger también en muchos estudios, es el patrón modular. Fíjense que a diferencia del anidado, que es este que les mostré acá, en el patrón modular tengo como núcleos más pequeños de interacciones. Y esto también me puede reflejar distintos procesos subyacentes. Por ejemplo, este patrón modular puede reflejarme en situaciones de heterogeneidad ambiental, puede reflejarme en regímenes de selección divergente entre módulos, pero convergente entre módulos, o simplemente asociaciones de especies que están filogenéticamente relacionadas y por lo tanto pues interactúan mucho más entre sí. Existe también otro patrón que es el patrón combinado, en el que pues este patrón es como el patrón modular, pero cada uno de los módulos muestra una estructura de anidación y esto hace a cada uno de los módulos, por lo que comenté antes, hace a cada uno de los módulos mucho más resilientes frente a perturbaciones. ¿Por qué? Porque entonces cada uno de estos módulos tiene también un núcleo central de interacciones generalistas que están anclando a las especies más especializadas. ¿Okay? Fíjense que aquí lo vemos muy bien. Siempre el núcleo central de interacciones va a estar ubicado una vez que se organizan las interacciones de mayor o las especies de mayor a menor número de interacciones, aquellas que participan en este núcleo central son las que están ubicadas en la esquina superior izquierda. ¿Okay? Y entonces en cada módulo serían estas, las que están también en la esquina superior izquierda de cada módulo, ¿no? Y por otra parte, pues existe también el patrón de tablero de ajedrez, que como lo vemos es como tal cual un tablero de ajedrez, y este patrón, a diferencia de de las otras configuraciones, más bien refleja una red o una matriz altamente especializada. O sea, si vemos aquí, cada par de especies tiene interacciones disyuntas. Por ejemplo, aquí A interactúa con 7 y no con 8, pero B interactúa con 8 y no con 7. Entonces hay métricas que permiten también estimar el número de unidades tipo tablero de ajedrez. Cada unidad tipo tablero de ajedrez sería este subcuadro, o sea, estaría formada por 4 especies, y entonces hay métricas que permiten estimar el número de unidades de este tipo. Entonces, bien, para un poco que vean la aplicación que puede tener esta perspectiva, les voy a hablar de un caso de estudio, que fue uno de los capítulos de mi tesis doctoral,
Y bueno, estudié en una comunidad que queda aquí al norte de Sudamérica, en Venezuela, en la cuenca del lago de Maracaibo. Entonces, bueno, está un poco aquí el área de estudio. Esta, bueno, es la imagen, la vista aérea, y esto un poco el bosque que estudié. Es un bosque seco, deciduo, inundable, ¿no? Entonces, esto es el mismo bosque a lo largo del año, ¿no? Y aquí vemos también pues, que esta zona está bastante degradada, ¿okay? Entonces pues me interesaba un poco ver cómo estaban estructuradas ahí las interacciones para un poco predecir cuál iba a ser el impacto de, digamos, de todas las preocupaciones que hay allí, deforestación, bueno, un montón de invasiones, un montón de situaciones que se están dando acá, cuál podría ser el impacto en esa comunidad dada la estructura de las interacciones. Entonces, bueno, esto es un poco la vista del área de estudio. Siguiente. Y fíjense que, bueno, un elemento florístico dominante es la palma llanera, una Copernicia testorum, que es una de las 3 especies de Copernicia presentes en Sudamérica. Esta es compartida con Colombia y se encuentra en todos los llanos venezolanos y también al norte de Colombia, ¿no? Y pues, como vimos la zona, pues es un área inundable, tiene también varias zonas cenagosas que permanecen inundadas durante la sequía incluso. Bien, entonces aquí les presento los datos de mi estudio. Bueno, aquí un poco lo más resaltante. Yo pues primeramente evalué todos los visitantes florales y luego de allí filtré tomando distintos criterios como por ejemplo la frecuencia de visitas, la presencia de carga de polen en los insectos, la relación de ajuste morfológico entre el insecto y las flores. Bueno, con todos esos criterios pues filtré dentro de los visitantes florales cuáles eran los polinizadores efectivos, ¿no? Entonces pues inicialmente obviamente la polinización biótica constituyó la mayor parte de la polinización. Los visitantes florales fueron mayormente himenópteros. Sí. Dentro de los visitantes florales, el 70% fueron polinizadores efectivos, y de estos polinizadores, pues las abejas representaron el 72% de los agentes de polinización. Siguiente. Bien, entonces con estos datos de polinizadores hice una matriz similar a la que les mostré inicialmente y pues obtuve esta red de interacciones. En esta red tengo los nodos amarillos son las especies de plantas y los nodos azules son las especies de animales. Un aspecto que resalta aquí a simple vista es la presencia de Apis mellifera, pues dominando por aquí lo tengo, casi el 30% de las interacciones registradas, y 14 interactúa con 14 especies. De especies de plantas, pues incluí 22 en este estudio, que fueron las más abundantes. Aquí tengo árboles, arbustos, hierbas y hierbas acuáticas incluso, y 72 especies de polinizadores, ¿no? La mayoría abejas, como ya les mostré. Bueno, y aquí entre las plantas, pues vemos, estas son las especies de plantas, las resalté, las que pues dominaron un poco la red, ¿no? Estos son hierbas, arbusto, hierba acuática, y Geoffera espinosa es un arbolito común en zonas inundables de tierras bajas. Bien, entonces, pues, ¿cómo detectar los patrones una vez que representamos gráficamente? ¿Cómo detectar los patrones que les comenté en un principio? Fíjense, estas dos son la misma red, pero organizada o ordenada de distinta manera, ¿no? En este caso, las especies